Bueno, seguimos aquí acampando en Parque de Isabel la Católica. Esperamos que no nos digan nada porque ahora bien lo gordo, ahora vamos a ponernos a montar la tienda y no sé si podemos espetar aquí cosas en prau, vamos a descubrirlo. Por cierto que nosotros estamos acampando, pero existe otra opción que es vivaquear, que es acampar, pero en sin tienda campaña. Lo que vos digo, no es recomendable en Tamar Perey, ¿vale? Pero yo que sepáis que existe esa opción. Pues vamos a ir sacando la tiendina. Esta es de las más básicas y más baratas que hay, porque como no sabíamos si nos iba a prestar de ir de acampada, pues lógicamente no nos fuimos a tirar ahí a una tienda campaña bien curiosa. Pero para lo que la queremos, funciona bien. Y además facilísima de montar. Eso de que las tiendas de campaña son muy difíciles de poner es un mito, porque si lo hice yo y sin tener ni idea, eso es que puede cualquier persona. Bueno, vamos a colocar el forrín de la tienda de campaña. Tendríamos que topar un lugar que sea bastante plano, porque en cuanto nos echamos, si hay un poquitín de pendiente, vamos deslizarnos hacia ahí. Y a poder ser que sea también con pocas piedras, porque y va a ser difícil, ¿eh? No creáis que sea tan fácil de topar. En este caso es como si yo acabara de llegar de caminar de la excursión, así que como llegué sudada ya me cambié y puse toda la ropa seco y de abrigo para no agarrar frío, que en estas cosines, en esto de acampar, puede pasarse muy mal con el frío. Bueno, pues ya tenemos bien extendidina la base y ahora vamos a poner lo que yo llamo les sondes, porque no sé si veríais los vídeos de la temporada pasada de esquí, pero en esquí siempre llevamos una sonda para clavar la nieve y esto es exactamente igual, solo que no funciona para lo mismo. Ponémoslos dentro de cada uno de los furaquinos, sus furaquinos. ¿Qué? ¿No era así? ¿Cómo que no? Es que tengo aquí acompañante y está diciéndome que no sé qué. Ah, que me confundí de Juraku. Sí, tienes razón, es verdad. Es verdad. Ah, tienes razón. Aquí vino el técnico. Vamos ahora a cubrirla. Hay que tener, por cierto, siempre el cuidado de mirar bien dónde queremos que esté la entrada, ¿eh? En este caso, la nuestra está destillado. Pues vamos a poner ahora la fundina. Entonces, ahora para poner la fundina, tenemos también que ver dónde tenemos la entrada, que en este caso está ahí. Tenemos que amarrar, esto amarrase un poquitín aquí a los palinos con un nudo sencillo. Y que no pasa nada porque después, como se va a espetar, vamos a poner los espetos esos, no hace falta que se amarre muy fuerte. ¡Elipsis! Vale, pues ahora vamos a poner los espetos, como digo yo. Tenemos que enganchar esta parte superior a la inferior con este ganchín. Pues vamos con los espetos, que queden clavadinos bien en asina. Este vamos a dejarlo para el final. ¡Elipsis! Bien, y ahora queda este de delante, que lleva la entrada. Y mirad, cuando merquéis una tienda campaña, siendo esta de las más baratas, y es muy interesante que tenga una entradina pequeña, aunque sea para poder dejar fuera los playeros, que van a llegar todos mollados
y gochos y no tener que meterlos dentro de la tienda, porque si los dejes fuera hay varias opciones. Pueden llenarse de humedad de mientras toda la noche, que también te iba a pasar dentro, pero menos. Y también tienes la opción de que haya ganado per ahí y que cualquier cabra te los agarre y pierdas los playeros. Así que ya interesante que tengan este tipo de entradina, que lle muy poca cosa, pero date para poner los playeros. Sería mejor que hubiera más espacio para poder y meter también les mochiles en la zona exterior. Bueno, y ahora aquí dentro tendríamos que meter la esterilla. Recuerdo vos que no sé cómo se dice esterilla en asturiano y que si alguien no sabe, por favor que me lo diga. Entonces aquí dentro meteríamos esterilla y en rival esterilla el saco. Que sepáis que por tamaño esta es una tienda para 2 personas. 2 personas así de entre 1,60 m, 1,70 m caben bastante bien. Ya más altes, bueno, va un poco justo. Pues metemos el saco para allá. Y habría que meter todo lo que traeríamos con nosotros, y decir que la mochila también. Ya digo, en esta tienda no la podríamos dejar fuera. Y ahora entramos, dejamos los playeros aquí. Y yo creo que me voy a echar, ¿eh? Que nada, que yo ya quedo aquí en el parque. Yo quedo aquí en el parque ya. ¿Vale? Hasta luego.